Anoche hubo un problema que no era de la unidad de negocio Guayaquil ni de CENEL, sino que hubo un problema en la central sopladora, es un tema de SELEC, y con lo cual hubo una baja frecuencia en la transmisión de la energía, y eso afectó a varias provincias, entre esos la provincia del Guayas, específicamente en este caso a varios sectores de la ciudad de Guayaquil. Pero fue solucionado Eh, en unas pocas horas, se fue ya incorporando el sistema de energía a todos los sectores que habían tenido la falla. Aparte de eso, abogado Miranda, a la ciudadanía lo tiene muy preocupado el pago del consumo, del pago de planillas de energía eléctrica. ¿Qué decisiones han tomado ustedes? ¿Se va a cortar la energía a los que deben? ¿No se va a cortar? ¿Se les va a financiar la deuda? ¿En qué condiciones queda esa deuda, abogado Miranda? Sí, a ver, con el objetivo de la ley humanitaria era, en los primeros, la primera cuestión es que los usuarios tengan unos beneficios y compensaciones por todo lo que ocurrió este año, y entonces hubo una serie de compensaciones y por lo tanto la gente notó en la mayoría de los casos en sus planillas una rebaja en los valores, ya sea que tengas menos de 500 kilovatios, ya sea que tengas más de 500 kilovatios, habían distintos beneficios y que fue beneficiada la gente. Yo creo que esos beneficios que tuvo la gente fueron bien recibidos porque también se acercó mucha gente y se ha acercado a revisar su situación, a revisar sus planillas, a entender la factura, a pedir en un momento determinado una inspección si tenía alguna inquietud, a tener los convenios automáticos en la gran mayoría de los casos, o sea, en un buen porcentaje, que era automático a 12 meses. Alguna gente se acercó incluso a pagar en una sola cuota todo ese valor y otros pidieron en cambio una extensión de más de 12 meses para la deuda. Yo creo que ha habido estas facilidades de parte de CENEL, de que todos los usuarios puedan suscribir convenios, darle facilidades de pago para que no sean afectados en su ingreso mensual y puedan pagar lo que realmente puede cada uno, creo que ha sido bueno, positivo. Y por eso nosotros en este momento, más que hablar de cortes, estamos hablando que aquellos que no han regularizado su situación, que se acerquen, que paguen, que suscriban un convenio, si tienen un reclamo, que lo presenten para que puedan también tener la tranquilidad de qué es lo que van a pagar de aquí en adelante y pueda ser accesible. Los cortes, sí, la ley ya tiene un plazo y podría empezarse a realizar cortes. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es que a partir del lunes 16, aquellas deudas que son antes de la pandemia y que ya han tenido varios meses para poder solucionarlo, lo que haremos es una primera notificación a ellos para que procedan al pago. Notificaciones directas en caso que tengamos los correos y los teléfonos de esas personas. Si no los tenemos, igual haremos una notificación general para que la gente se acerque y solucione su inconveniente. En el caso en que no se realice ese pago, entonces allí con los usuarios de antes que tienen deudas de antes de la pandemia, pues se procedería a un corte, pero después de las notificaciones respectivas. Me parece justo, mi querido doctor. Se les llama la atención, no cumplen, ya hay que actuar definitivamente. Pero abogado Miranda, sobre este mismo tema, hay un financiamiento, no habla usted a las personas que deben algunos meses de energía eléctrica. ¿Hasta cuántos meses van a dar para pagar? ¿Se va a cobrar? ¿No se va a cobrar intereses? ¿Interés de mora, etcétera? Ok, a ver, los que tienen deuda, todos los que hemos tenido deuda en el tiempo de la pandemia, automáticamente hay un convenio de 12 meses sin intereses, sin presentar garantes, sin requisitos. Eso es un beneficio que se tiene. En el caso en que ellos necesiten extender ese plazo del convenio por la deuda de la pandemia, se puede extender de 3 a 36 meses, ya tiene un interés, ¿verdad? Y lo que hemos es que cada uno decida. El automático no necesitaba venir a firmar. Si ya necesita extender ese plazo, sí tiene que acercarse a nuevas agencias o unidades móviles para poder firmar y estar de acuerdo con ese incremento en el plazo, porque cada uno tiene que ver qué es lo que más le conviene según su economía. En el caso de la deuda antes de la pandemia, que es un tratamiento el que normalmente se daba, si hay convenio de pago, aunque sea 12 meses, sí hay interés, ¿verdad? Pero lo que queremos nosotros, como le digo, es
motivar, y en esta semana hemos tenido un mayor flujo de usuarios que se han acercado a nuestras oficinas precisamente para poder solucionar ese problema. Así que esperamos que con esa medida el mundo, el abanico de usuarios que tengamos nosotros de revisar su caso para una posibilidad de corte, yo creo que se nos va a reducir. A ver, abogado. Sí. Antes de la pandemia, y si alguien debía, es el tratamiento normal. En Exacto. la pandemia, sí, automáticamente tienen hasta 12 meses para pagar. Sin y interés. si quieren pagar un poquito más, ¿hasta cuántos meses máximo? Hasta 36 meses. Ya, del mes 13 al mes 36 ya tendrían intereses sobre esa deuda y hay un recargo. En los 12 meses que automáticamente se los va a refinanciar, no tienen un centavo de intereses siempre y cuando sea una deuda dentro de los meses de la pandemia. Exacto, perfectamente, así es. Totalmente claro lo que usted ha dicho. Más claro no canta un gallo. Entonces la ciudadanía ya sabe, no se va a cortar la energía, se los va a notificar, pero si se los notifica y no solucionan su problema antes de la pandemia, dentro de la pandemia y después de la pandemia, o dentro de la pandemia que pidan hasta 36 meses plazos para pagar, se procederá a cortar después de notificarles. Les notifican hoy. ¿Cuándo le cortarían la energía, abogado Miranda? A ver, si usted en una factura, vamos a hablar de las facturas normales, usted un mes, supongamos que no se paga en enero, ¿ok? Entonces nosotros, vencido el plazo del pago de enero, le notificaremos que usted tiene una deuda pendiente. Si al segundo mes no ha pagado esos valores, se procedería al corte. Ah, ya, correcto, no es inmediatamente. Bueno. No es inmediato, porque creo que también hay que considerar la situación que ha vivido la comunidad en este tiempo, más la normativa que tenemos, y por lo tanto primero tenemos que avisar, que comunicar en el caso de las facturas o de las cuotas impagas. Damos la primera notificación, se procede, a lo mejor algunas veces por situaciones en que uno se ha despistado por un día, unos días, paga posteriormente y ya no cae en la segunda. Si no paga, cae el vencimiento de la primera cuota, se notifica. Y luego la segunda se procede al corte. 820. Hay varias preguntas, mi querido abogado. Dice aquí, es decir, el costo de la tarifa eléctrica, ¿cuál sería luego del estado de excepción? Una. La misma que hemos venido manejando anteriormente. Ya. O sea, no va a haber ningún incremento. Si la pregunta es que si en nuestras tarifarios va a haber un incremento, no va a haber absolutamente ningún incremento. Lo único es que ya pasado el estado de excepción, la ventaja que había por la tarifa especial durante la pandemia, lógicamente ya no se mantiene. Pero no hay ningún incremento en el tarifario. La tarifa especial durante la pandemia ya no se mantendría y el costo de la tarifa popular vuelve a lo normal también. Sí, todo vuelve a lo normal. Pongamos un ejemplo. Los que tienen más de 500 kilovatios tenían una tarifa escalonada según el nivel de kilovatios que va subiendo y que tienen. Durante la pandemia, todo el mundo que tenía más de 500 kilovatios había una tarifa plana de 10,5 centavos. Se volverá a la escala anterior, pero no significa ningún incremento en el tarifario de la luz. Ya, o sea que los que consumían 2.000 kilovatios al mes estaban pagando 10 centavos. Ahora ya entra la tabla. Ya pagaban 10,5 centavos. Ya, ahora entra la tabla que pagan hasta 65 centavos en un momento dado, mi querido abogado. Sí, o sea, se vuelve al tarifario al que nosotros nos regimos y nos da el ente regulador. Y basado en eso, nosotros seguiremos cobrando. Nosotros no determinamos la tarifa, nosotros nos viene dada la tarifa por el agente regulador. Entonces, ese mismo tarifario que nosotros en los ejemplos que hemos usado en este tiempo, uno pagaba en octubre, por ejemplo, del 2019, sigue siendo el mismo tarifario que va a pagar a partir ya que pase el tema de la pandemia. Ya, la ventaja que hubo durante la pandemia era la excepcionalidad durante ese tiempo, pero se coge el mismo tarifario que había hasta febrero del 2020, que se aplicaba. No cambian los valores.
Las cosas están claras. 8:22, 8:22. Abogado Miranda, dice, la ciudadanía cuestiona la lectura visual de los medidores. ¿Esto continuará? Nosotros en la planilla que salió en septiembre, todas las planillas que se repartieron, hubo una lectura real en sitio. No hubo lectura estimada. El mínimo porcentaje que tenemos de lectura estimada no se procedió a entregar planilla hasta que tengamos una lectura real. No hemos tenido por esa razón en este tiempo quejas por las últimas lecturas que sean estimadas, sí por anteriores, pero por las últimas no, porque todas las planillas que se repartieron en septiembre, que se refería a los consumos de agosto y que se contemplaron los beneficios de toda la pandemia, fueron lecturas reales. Antes de escuchar al economista Osvaldo Calderón, que le tiene preguntas, doctor abogado Miranda, 8:23, con el doctor, al abogado Miranda. Él es aquí en la ciudad de Guayaquil, mis queridos amigos, el abogado Manuel Miranda, perdón, administrador de la unidad de negocios de la empresa eléctrica de Guayaquil. Hay sectores de Guayaquil, abogado, que las acometidas de luz o la red de energía, mejor dicho, están muy bajas. Muchos sectores se han quejado, como el caso de Los Vergeles, en la avenida Orellana, que realmente los postes ya están muy bajos. ¿Tienen algún proyecto para subir todos estos postes, darles más altura a la red eléctrica en este sector? Sí, a ver, todo lo que tenía que ver con alumbrado público y todo lo que tiene que ver con los postes, sí, tenemos proyectos, se van trabajando en diversas zonas. Lamentablemente también algunos proyectos que estaban destinados para el 2020, por todo lo que nos pasó en este año, han quedado postergados, ¿verdad? Tenemos que reajustar esos planes que tenemos en otros sitios. Se están implementando una serie de programas que se van a ir dando poco a poco en la red y que lo que teníamos programado a lo mejor para los meses intermedios de este año, entre junio, julio, agosto, tenemos ya que pasarlo para la programación de principios del 2021. Hemos intervenido en algunas urbanizaciones, hemos intervenido también, por ejemplo, con el alumbrado público en una zona de Mapasingue que inauguramos en la otra ocasión, que eran unas cooperativas que eran la 12 de diciembre, 9 de enero y creo que 4 de octubre. Espero que no me equivoque en la fecha de cómo se llama cada cooperativa. Algunas veces me puedo confundir. Pero se ha intervenido ya en varias zonas, que incluso lo inauguramos con la policía porque fue un trabajo que se hizo conjuntamente con la policía comunitaria. Hay que hacerlo en varias cooperativas o organizaciones, así es. Pero tuvimos que hacer una reprogramación de trabajo y en eso lo estamos ya organizando. El abogado Manuel Miranda. Si hay un caso, solamente una cuestión, disculpa que lo interrumpa. Si hay una cuestión concreta, de una queja concreta, le solicito que nos lo hagan llegar para poder nosotros, es importante que la comunidad también nos haga llegar sus observaciones, porque a lo mejor eso nos ayuda a saber reprogramar adecuadamente mucho más el trabajo que tenemos que realizar. Totalmente de acuerdo, abogado. El abogado Manuel Miranda, administrador de la unidad de negocios de la empresa eléctrica de Guayaquil. 8:26. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, abogado Miranda. Realmente más que preguntas, como en la época de clases, cuando la explicación del profesor es bastante clara, creo que no hay inquietudes. Usted ha sido muy claro en cuanto al tema de lo que preocupa a la ciudadanía, qué es lo que tiene que hacer en los casos de deudas. Yo lo que le podría consultar solamente como un detalle informativo, un promedio de cuántas personas se están acercando a la empresa a tratar de solucionar y establecer acuerdos de pago, abogado Miranda. Sí, a ver, en el mes de finales de septiembre y de octubre llegamos a tener unos 3.400 clientes aproximadamente por día en nuestras 9 agencias más las unidades móviles. Pero de esos 3.400 clientes, el 30% era por reclamos. Los otros eran por una serie de servicios que requieren a la empresa. De ahí nos había bajado a finales de octubre y los primeros días de noviembre nuevamente a unos 3.000 usuarios. En esta semana, a partir del día martes, le diría incluso específicamente, hemos tenido nuevamente un incremento de usuarios que creo que ha sido también una respuesta a la solicitud nuestra de que regularicen su situación, que se acerquen a suscribir convenios. El número de personas que están viniendo ahora a nuestras agencias por tema de suscripción de convenios es alto.
Yo creo que el mensaje ha sido recibido por la comunidad, por eso nosotros estamos con eso esperanzados a que al formalizar su situación muchos usuarios, el nivel de cortes que podamos llegar a contemplar se reduzca ostensiblemente. Usted hablaba de notificación a clientes con deudas antes de pandemia. Notificación sí, para que regularicen, para que paguen, para evitar cortes. Los sí, que hemos tenido buen récord en época de pandemia, que hemos pagado como sea, y si de pronto nos llega ya la crisis, justamente después del estado de excepción, ¿qué tratamiento vamos a tener en el caso de que no pudiéramos pagar una planilla? Yo creo que lo mejor cuando uno ve que no puede pagar es acercarse a la empresa para poder refinanciar o ver qué es lo que se puede hacer. ¿Ya? El tema de quedarse quieto y no solucionar deudas, lo único que crea en el ámbito incluso personal es una mayor inestabilidad emocional. Perdón que diga, porque nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí, nos ha pasado sí, a todos. Entonces yo creo que lo que hay que es acercarse y decir, señores, tengo este inconveniente, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, le pongo un caso. Sí, dígame. Yo le hablo en función de que, por ejemplo, estamos en noviembre, el mes de octubre, no lo puedo pagar en este momento. Pero creo que lo voy a poder hacer después de un determinado periodo, corto periodo. Sí. ¿Es necesario que me acerque o tendré algún nivel de gracia en función de mi récord? Le estoy hablando, abogado Miranda, de que he estado al día, incluso en los momentos duros, difíciles de la pandemia. Se cortó. A ver, le reitero. Ahora sí, sí, de su récord, me dijo usted, lo último lo que lo oí es de su récord. Sí, ha sido bueno en la época de la pandemia. Por ejemplo, la factura de octubre no la voy a poder pagar en el plazo, en los términos adecuados, pero creo que lo voy a poder hacer terminando noviembre. Perfecto. O arrancando diciembre. No hay ningún problema. Acuérdese que nosotros, si usted tiene una primera factura impaga, no hay corte. ¿Ya? No hay corte. Llegará a usted una notificación, ¿ya?, para que pueda pagar eso. Y antes del vencimiento de la segunda factura, sería conveniente ahí sí que se pague. En el caso que no pueda, la recomendación sería en ese momento acercarse a la empresa para ver cómo se puede refinanciar esa deuda. Muchísimas gracias de mi parte, abogado Miranda, muy claro. Gracias a usted. A ver, abogado, antes de finalizar, 8:30. Volvemos a repetir, porque la gente dice de que usted está amenazando. No está amenazando, están equivocados. Está explicando, está diciendo. Los que tienen deudas, volvemos a repetir, y si me equivoco, nos rectifica, abogado. Los que tienen deudas antes de la pandemia y no se les ha cortado la energía, se pueden acercar a la empresa eléctrica a solucionar el problema, pero tienen que pagar intereses. A un año, hasta 36 meses pueden pagar. Los que tienen deuda dentro de la pandemia, automáticamente se refinancia su deuda hasta un año, 12 meses, sin pagar un centavo de intereses. Los que tienen una deuda que quieran pagar dentro de la pandemia más de 12 meses, ya tienen que pagar intereses. Hasta 36 meses se los puede refinanciar. Hablando de corte, primero se les notifica a cualquiera que estén en cualquier situación. Se les da prácticamente un mes para que solucionen el problema. Pero si no lo solucionan, ahí vienen los cortes. ¿Es o no es así, mi querido doctor Miranda, abogado Miranda? Sí, yo creo que ha sido claro. Lo único es que en algunos casos, sí, nosotros al inicio de diciembre se empezaría con algo de cortes. Lo que quiero decirle con eso es que la ley nos dice que la suspensión de cortes es hasta el 12 de noviembre. Podríamos nosotros empezar cortes, pero nosotros vamos a empezar recién las notificaciones a partir de esa fecha. ¿Ya? Nosotros no hemos notificado con anticipación de ese plazo, porque creemos que debemos agotar el plazo en que la gente se pueda acercar y solucionar su situación. Y recién a partir del lunes 16 empezar a notificar, no a cortar, a notificar. Y ahí solamente le quería decir dos cosas. Primero, nosotros
a partir de hoy, hoy jueves, el viernes, y si vemos necesario en la próxima semana, extenderemos nuestro horario de atención en 1 hora en nuestras agencias. ¿Por qué? Porque hay un número importante de usuarios que se ha acercado y queremos que todo el mundo salga atendido, ¿verdad? Eso, una cuestión que quería comunicarle a todos los usuarios. Y segundo, recordar lo que siempre tenemos que recordar. No tenemos ningún delegado, nadie que hayamos dado la potestad de acercarse a su casa a cobrarle un valor. Cuidado los avivatos, que puedan ir incluso con una camiseta de CENEL y que diga, yo le soluciono su problema, deme tanto. No, eso es, por favor, que nadie lo acepte, porque no tenemos ese tipo de trabajo. Cualquier persona que quiera solucionar un convenio tendrá que acercarse a nuestras oficinas. No hay ningún delegado nuestro que vaya y que tenga esa potestad de hacerlo. Por favor, que la comunidad no caiga en ese error. Ok, más claro, no canta un gallo, mi querido abogado. Licenciado. Clarito, sí señor, sí señor. Una Antes de la pregunta de un oyente. economista, ha caído el sistema del IES en todo el país, ha caído el sistema del IES en todo el país, según nos están informando. Soy economista, lo escuchamos. Bueno, lo del IES ya no es novedad, se cae a cada rato. Abogado Miranda, un oyente pregunta si puede hacer convenios de pago en alguna otra agencia que no sea necesariamente la Garzota. Claro, nosotros tenemos 9 agencias. Tenemos agencia en el Centro Comercial San Eduardo, ya tenemos en la 25 de julio, casi al frente del complejo antiguo de las piscinas o de las oficinas del IES. Tenemos una agencia en el Guasmo, tenemos una agencia en el barrio Centenario, que es en la calle El Oro. Tenemos la agencia en el Malecón, que queda en Malecón, y la otra es Junín, vamos ahí 5, en el Parque California, tenemos en el Centro Comercial El Fortín, tenemos aquí en la Garzota 8 y tenemos en la planta norte, que queda detrás de City Mall. Son 9 agencias. Perfecto. Que tenemos, más también en nuestras redes sociales se comunica dónde están ubicadas nuestras 3 agencias móviles. Perfecto, para el amigo que estaba consultando eso. Otro amigo pregunta, ¿con cuánto porcentaje puedo establecer convenio de pago? A partir del mes 3 en adelante, simplemente se divide la deuda para todos esos meses. No hay un monto mínimo, sino lo que corresponde a esa primera cuota con lo que queda con el plazo establecido. Ya, o sea, no que tengo que pagar el 20 o el 30% que era anteriormente, si mal no recuerdo, para establecer convenio. No. Se divide la deuda más los intereses, lógicamente, para los meses en que usted quiere. ¿Quiere de 13 meses? Estupendo. ¿Quiere de 36 meses? Estupendo. Se divide. Ahora le hago una última pregunta, que no es de su competencia, obviamente, pero su opinión. Sí. Un amigo dice, ¿cuándo nos van a vender energía eléctrica más barata? Si nosotros le vendemos a Perú y a Colombia a valores que son inferiores a los que nos cobran a todos nosotros los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es su opinión? Usted no es el regulador, obviamente, de tarifas ni cosa por el estilo, abogado Miranda. No soy el regulador ni somos la empresa que vende energía, porque eso es CELEC, que ellos se encargan de transmisión y generación. Nosotros somos netamente de distribución y comercialización. Entonces, decirle los valores a que vendemos a Perú y Colombia, la verdad, soy muy sincero, no tengo ese dato aquí a mano como para poder hacer también un comparativo. Okay, tampoco abogado. Hay opinión, perfecto, lo entendemos, gracias. Le agradecemos, abogado, faltan 24 minutos para las 9 de la mañana y se despide el abogado Manuel Miranda, administrador de la Unidad de Negocios de la Empresa Eléctrica de Guayaquil. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. El abogado Manuel Miranda a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Muchas gracias, abogado.